Avia Yala Televisión. ¿Cómo están, queridos amigos? 20 horas con 31 minutos vamos a estar hablando en esta noche de los puertos bolivianos, de la intención del Perú porque la carga boliviana salga al Océano Pacífico a través de sus puertos. Este es el menú que presentamos hoy día, así que lo invito y le invito a compartir con nosotros nuestra entrevista. Comenzamos. Vamos a conversar en esta noche. Siempre es difícil que don David Sánchez nos visite porque es un hombre muy ocupado, así que lo hemos invitado con mucha anticipación para el día de hoy. Es gerente ejecutivo de la SPB, de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia. Y por supuesto hemos tenido la inquietud de identificar y de aclarar algunos temas que están pendientes. Esto hace también, y esto lo hablábamos con don David, que son temas que desprenden todo esto de la imposibilidad de Bolivia de tener un acceso soberano al mar. Todas estas intenciones de aclarar estos temas son por este motivo. A ver, buenas noches, gusto de tenerlo acá. Buenas noches, un gusto, Lorena, y gracias por la invitación. Lo que señala es correcto, toda la parte del acceso soberano, la pelea por la soberanía. Creo que la palabra soberanía es un tema muy importante para el Estado boliviano. No, sin duda. ¿Hay intención por parte del Perú de que la carga boliviana salga, digamos, por Hilo, digamos, por Tacna, ahora con la carretera nueva, Tacna-La Paz, ¿no? Tacna-Bolivia. Correcto. Hay gran interés y mucha expectativa en el sur peruano, a tal punto, Lorena, que hoy día se ha trasladado una delegación de Tacna. Entendemos han estado con algunas visitas en La Paz, sobre todo porque se ha visto de que el presidente Humala ha hecho declaraciones importantes en el sur peruano, en Tacna, sobre todo inaugurando el tramo que le toca al Perú hasta Colpa. Esto tiene que ver con la frontera Ito 4, sobre todo por el tema de mejorar el acceso hacia el sur peruano. En este caso estamos hablando de Tacna, pero también se conectan a otras ciudades importantes, el caso de Hilo, por ejemplo, también como una zona portuaria, y nos da una idea clarísima de que tenemos que acercar finalmente a estos dos pueblos, porque la necesidad que tiene el Perú de llevar la carga boliviana es muy importante para el sur peruano. Y para Bolivia, por supuesto, el sur peruano es una gran alternativa para poder encontrar salidas a las exportaciones y también ver alternativas a las importaciones. El acuerdo Bolivia-Mar de 1992 entre Jaime Paz-Zamora y Alberto Fujimori determinó esto. Esa era la intención con Hilo, David. No sé si nos acordamos los bolivianos, por supuesto, pero ahí se ha quedado, de pronto se quedó ahí. ¿Habrá una intención verdadera del Perú en que la carga boliviana salga realmente por puertos peruanos y que, sobre todo esto, Bolivia administre un puerto? Yo creo que sí, para el sur peruano es muy importante la conexión con Bolivia, pero por supuesto hay empresarios, vamos a decir que tienen mucha incidencia en la política peruana, empresarios seguramente del Perú, empresarios de otras latitudes, posiblemente Chile, también una gran influencia de inversión empresarial en el Perú, que yo creo que para los empresarios que tienen, vamos a decir, como un manejo casi monopólico en algunos casos, claro, de varios puertos, además tienen importantes inversiones no solamente en puertos, sino en tema de transporte naviero. Es probable que ellos, estos empresarios, estos grupos, no les convenga esta idea de que el sur peruano se constituya una alternativa para el comercio boliviano, y por esa razón habría que analizar cuál es la influencia, cuál es el peso político de algunos grupos empresariales, ¿no?, que están con inversiones en ambos países, y que obviamente, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, la parte administrativa, la política se mueve en esa visión más empresarial. Entonces, yo me imagino
que hay grupos y grupos que van a impedir que este objetivo, por supuesto, se plasme. Entonces, es una necesidad de que los pueblos podamos entender finalmente que estas zonas de influencia, para Bolivia la zona de influencia, sin duda alguna, está entendiéndose, se entiende para el Pacífico, todo lo que es el sur del Perú, es gravitante para nosotros el sur peruano, como para el sur peruano es gravitante Bolivia, ¿no? Y entonces, y obviamente hay que ver también Chile, el norte chileno, con toda esa área de influencia, es decir, son tres estados que tienen sus intereses en el puerto del Pacífico. Algunos grupos empresariales controlan, algunos tratan de abrir espacios. En resumen, te responderé, Lorena, yo creo que los pueblos no tienen ninguna objeción para que Bolivia, es decir, la población de Tacna, la población de Moquegua, la población de Arequipa, incluidos algunos grupos empresariales, no tienen dificultad de que Bolivia tenga esa conectividad. Quizás otros grupos que están más hacia el norte, o más hacia el norte, correcto, quizás, y algunos que están más hacia el sur, entonces tratan de controlar ciertos espacios geográficos, vamos a decir, algunos que están más hacia el sur y otros que están más hacia el norte, y de pronto todo lo que queda del sur peruano, que está al medio, entonces probablemente tiene también que generar estrategias para ver cómo se potabiliza el comercio por el sur peruano. Porque el convenio, el tratado, digamos así, donde Bolivia obtiene su acceso soberano al Océano Pacífico, este tratado que se tiene que aprobar por el Congreso peruano hasta el día de hoy, ahí se ha quedado. Esa es una muestra. ¿No? Esa es una muestra. Es una muestra que, por ejemplo, los presidentes como Alan García, el 92, juntamente con el expresidente Paz Zamora, o Fujimori en todo caso, y después Alan García el 2010 con el presidente Evo, se ratifican el convenio del 92, cuando Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori deciden darle estas posibilidades a la salida, vamos a decir sobre todo espacios en el puerto del Pacífico, y el 2010 el presidente Evo, juntamente Alan García, ratifican este convenio y además lo amplían de alguna manera para generar mayor presencia en el tema del comercio. Pero del 1992, 2010 y todo lo que ha sido este periodo del presidente Ollanta Humala, el Congreso peruano de alguna forma ha impedido ratificar estos convenios. Humala ha pedido que la carga boliviana pase por el Perú, ¿no? Exactamente. O sea, el presidente Ollanta Humala hoy día inauguraba la carretera, el tramo que es desde Tacna hasta Colpa, porque ese es el tramo que va a ir conectando hasta Ito 4, la frontera con Bolivia. Y entonces hemos escuchado en prensa y todos hemos estado atentos. Ollanta decía, antes de que deje el mandato en julio, el presidente Humala decía, vamos a consolidar esta carretera para que el comercio boliviano pueda llegar al sur peruano. Entonces, en esa perspectiva también se ha trasladado gente de Tacna aquí, haciendo conocer las palabras del presidente Ollanta Humala. Y estos elementos, claro, ya van a empezar a tener su incidencia. La carretera, que dicho sea de paso, por el lado peruano hoy día se inaugura, perfecto. Por el lado boliviano ya hay fases que se están construyendo, desde Viacha, Santiago de Machaca, después se llega a Ito 4, Colpa, todo ese tramo. Entonces, los tramos se han estado avanzando, algunos tramos ya están concluidos, otros están en fase de licitación. Entonces, esta carretera ya va a tener una incidencia importante, porque frente a la otra carretera que tenemos ahora asfaltada a Hilo, una que sale también a Tacna y después se va a Hilo. Es un poco más arribita, digamos. Es un poco más al norte, correcto. Tiene se podría ahorrar con esta nueva por lo menos 100 kilómetros. Y eso para el transporte va a ser muy importante, porque ese ahorro le va a dar una posibilidad de mirar los puertos peruanos para las importaciones y exportaciones. Este es un elemento. El otro elemento que también se vuelve gravitante, se vuelve de gran expectativa en el Perú, es el corredor bioceánico. El tren bioceánico, todo lo que es la bioceánica desde Santos, Puerto Santos,
De este a oeste. Exactamente, ¿no? Atlántico, Pacífico. Atlántico, Pacífico. Y eso creo que también va a ser, son elementos que de pronto empiezan a generar otra expectativa en el Perú. ¿Cuántos kilómetros hay de La Paz a Hilo, por ejemplo, David? 500 kilómetros más o menos, estamos hablando de La Paz a Hilo. De La Paz a Hilo. ¿Y de La Paz a Arica cuántos son? Algo menos de 400 y algo, menos Pues 90 es un poquito kilómetros. más cortita, Es pero más corta. de La Paz a Iquique ya se debe hacer un poco más. De La Paz a Iquique sí, de La Paz a Iquique estamos hablando por lo menos 700 kilómetros. Claro, y en ese caso el transportista va a preferir ir por digamos por Hilo, que ir La Paz Iquique. Podría ser 200 kilómetros menos, Claro, que son... que le acortes distancia, por lo menos esos 100 kilómetros, le vas a dar las mismas posibilidades al transportista en tiempo de llegar a Arica o de llegar hasta Tacna en este caso. ¿Cuánto es a Tacna? La Paz Tacna. La Paz Tacna es lo mismo que casi Arica. lo mismo, sí, básicamente. Kilómetros más, kilómetros menos. Kilómetros menos, porque Tacna, la ciudad de Tacna, está a 27 kilómetros de Arica. Exactamente. 27, es un ratito, 20 minutos. Exactamente. En carretera. Y la gente de Tacna trata de ubicar un megapuerto, Miguel Grau, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Tacna, entonces está más o menos en esa distancia. Y la distancia Tacna como Arica es casi similar. Lo que sí es más lejitos es Hilo, por lo menos de unos 140 kilómetros más por esa carretera. ¿Cuál es la experiencia boliviana al salir por Mollendo, por ejemplo, por el puerto, por Matarani? ¿Cuál es la experiencia boliviana? ¿Qué recuerdan los bolivianos de esto? Antes salíamos por este lado, David. Sí. Claro, luego ya se construyeron estas otras vías y obviamente el transportista boliviano prefiere hacer el comercio por este otro lado, más al sur, digamos. Pero ¿cuál es nuestra experiencia? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Hemos tenido gangas al salir por puertos peruanos? No. Hemos tenido la posibilidad de trabajar y de operar carga boliviana por Matarani, exactamente este Mollendo Matarani, que es el puerto Matarani en el Perú. Y eso nos ha permitido algunas situaciones interesantes. Por ejemplo, en Matarani, dentro del puerto está la aduana boliviana. Tenemos una oficina de la aduana boliviana en Matarani. Y dentro del puerto de Matarani, Mollendo, está también nuestras oficinas como ASPB, como Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. Seguramente por el momento en que nosotros empezamos a trabajar por este puerto importante, es decir, consolidamos presencia boliviana. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con lo que me dice la experiencia por Mollendo? Que curiosamente la agenda Perú-Bolivia, que va a ser en Sucre el 22 de mayo, entre los puntos más importantes es consolidar presencia en Hilo, igual que en Mollendo, igual que en Matarani, con presencia en el puerto de la ASPB y la aduana boliviana. Estamos trabajando desde hace varios años que se consolide una agencia aduanera en Hilo y que se apruebe un manual operativo para que la SPB pueda estar también en el puerto de Hilo, al margen de los convenios, al margen de las posibilidades que se dan en Hilo con licitaciones o con lo que ahora se puede vivir en el Perú, el concesionar el puerto de Hilo. Al margen de eso, la agenda boliviana y peruana está de establecer una agencia aduanera. Ahora, cuando estuvimos hablando con los hermanos peruanos, ellos decían que no se daban cuenta o no sabían cómo la aduana boliviana y la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia está en Matarani. Ajá. Porque ellos no entendían cómo llegaron. Porque supuestamente las autoridades ahora tienen una preocupación de que su soberanía sea vulnerada si va la aduana boliviana o si va la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia a Hilo. Entonces creo que la experiencia en ese sentido ha sido positiva. Y hoy día el puerto de Mollendo, Matarani también es una alternativa para poder utilizar el puerto, sobre todo porque tiene alguna mayor infraestructura, es decir, es un puerto que en los últimos años ha sido también concesionado, está en un grupo Tramarsa que es el que administra este puerto, y este puerto obviamente se ha privatizado y tiene hoy día mayores posibilidades para operar carga. Entonces estaríamos hablando, David, estaríamos hablando de Matarani, estaríamos hablando de Hilo, estaríamos hablando de Tacna. Estaríamos hablando de los tres, sí, correcto. ¿No? Por lo menos estaríamos hablando de los tres departamentos, el departamento de Tacna, el departamento de Moquegua y el departamento de Arequipa. Y dentro de esos departamentos están estas provincias o estas ciudades como Hilo, o está la ciudad de Arequipa, o está la ciudad de Tacna. Sí. Ahora, en esta perspectiva donde nosotros tenemos
una Keiko Fujimori que el 5 de junio va al balotaje, igual que Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué sería más conveniente para los bolivianos? De repente la señora Fujimori podría seguir un poco la brecha que ha abierto su padre en 1992 y la ratificación de este acuerdo hecho en el gobierno de Evo Morales. Sí, no, nosotros pensamos que al margen de que venga Keiko o el señor Kuczynski, que creo que son los buenos, finalmente los dos que van a la segunda vuelta, nosotros tenemos la expectativa y la esperanza de que la agenda va a seguir, es decir, en una línea de consolidar una relación con Bolivia, pero de alguna manera este tema pendiente con Hilo, el tema de lo que plantean ellos, concesionar el puerto de Hilo. Yo entiendo que esto va a ser más como una agenda de Estado, es decir, dar opciones y alternativas en general a los que quieran invertir, pero con gran posibilidad a Bolivia, ¿no? Pero ya entrando en la política, así como tú analizas de cuál podría ser de pronto la relación que se construya. ¿Cuál tiene mejor sintonía con los bolivianos y con nuestra imposibilidad de salir al Océano Pacífico? Sí, yo creo que no lo conocemos mucho al señor Kuczynski. Sabemos que ha sido ministro de Economía del señor Alejandro Toledo. Y sabemos que es un señor que tiene cerca de 80 años. No conocemos más de él y su relacionamiento con Bolivia no lo conocemos. En el caso de Fujimori, por el papá, por Alberto Fujimori, y esta relación que ya se dio en el pasado, nos podría generar de alguna manera una expectativa positiva, digamos, o como alguna posibilidad de que sí esto se pueda retomar como lo hizo el padre con el presidente Pazamora, y tenga una agenda con el presidente Evo, la misma, si es que sale electa, se pueda retomar esa agenda, ¿no? Los dos entiendo, son de línea más de derecha, conservadora, pero podría ser importante que alguno de ellos, o sobre todo esta agenda que se tuvo con el 92 con el señor Alberto Fujimori, se reabra, y eso nos daría alguna posibilidad para que, a ver si podemos avanzar en estos temas importantísimos para Bolivia. Matarani sí tiene un puerto bien consolidado, o donde se puede entrar, salir, es decir, no hay nada más que hacer en Matarani, de repente aumentar algunos servicios para los bolivianos, pero con Matarani no hay problema. En Hilo sí tendríamos que implementar, digamos, y poner un puerto, en realidad habilitar para que haya la posibilidad de tener el comercio por ahí. Sí, Matarani se ha privatizado, se ha concesionado en todo caso, ¿ya? Y por supuesto ese puerto hoy día tiene una gran inversión, hay un gran calado, permite llegar cierto tipo de barcos, tiene un cobertor natural, así que no hay problemas con la parte de las olas como lo que pasa con Hilo. Exacto. En el caso de Hilo, es un puerto que necesita muchísima inversión, es decir, es un puerto que requiere, por lo menos en lo que conocemos del Perú, el Perú ha generado unos planes maestros para Hilo que más o menos le alcanza 230 millones de dólares, lo que significa construir un cobertor como una especie de, se llama un rompeolas, que permita que los barcos lleguen, sobre todo para operar contenedores, es decir, el agua esté quieta, por lo menos 15 centímetros se necesita de movimiento de agua para poder bajar contenedores, pero en el momento no hay este rompeolas, así que es una bahía abierta, y por eso que este puerto no es un puerto conferenciado, no llegan constantemente líneas navieras con algún itinerario o con alguna frecuencia, solamente llegan charters, llegan algunos barcos pequeños. Esto es en Hilo, porque no tiene un cobertor natural. Habría que hacer esa inversión. Bolivia podría pensar de pronto en algún momento, estoy hablando, pensando, Bolivia podría pensar, digamos, en asociarse o en tener un joint venture, un acuerdo de esta naturaleza con holandeses que son tan avanzados en el tema de los puertos, alemanes, no sé, se me viene a la cabeza de repente inversores. Sí, nosotros como empresa de puertos en Bolivia estamos ya consolidando varias opciones, porque tenemos un trabajo listo o preparando para participar en una futura licitación que daría el Perú, porque así está su normativa
peruana de licitar el puerto de Hilo. Ya. Y entonces, para eso nosotros nos estamos preparando y buscando siempre generar lo que tú dices, la posibilidad de mayor fuerza o espalda que llaman técnica y financiera, ¿no? Entonces, gente que tiene experiencia portuaria, como tú has señalado, en Hamburgo, en Rotterdam, Claro, entonces son los maestros esos de son la- los que manejan prácticamente Los puertos los en el puertos mundo. en el mundo, ¿no? Entonces, imagínate que tengamos estas posibilidades, claro, eso nos da muchísima más solvencia a la hora de presentar también nuestro concurso o ver la forma de cómo concesionamos el puerto de Hilo y cómo además aseguramos la inversión para ese puerto de Hilo, ¿no? Mejorar el muelle, mejorar la infraestructura, Claro. hacer grandes obras de infraestructura ahí para que puedan llegar los barcos y sobre todo lo más importante es que la carga boliviana esté en ese puerto, porque si hay carga, entonces eso también te permite recuperar la inversión que por supuesto hay que pensar en invertir. Es una opción más para los peruanos. Yo me imagino que debe haber mucho interés, David, pensando que la carga boliviana no solamente es el hecho de ir a pagar por los servicios portuarios, sino que es comida, alojamiento, es decir, es todo un movimiento económico que se da, que ahora está en manos de los chilenos. Claro, toda esta... Esto seguramente genera mucho movimiento económico en el sur del Perú, podría generar. Por supuesto, porque todos y nadie desconoce que el norte de Chile prácticamente se ha puesto toda la economía gracias al comercio boliviano, es decir, se ha fortalecido en su economía por el comercio boliviano. En Arica, por lo menos, cerca del 80%, Lorena, es carga boliviana. Entonces, todo ese efecto multiplicador tiene que ver con prácticamente la economía de Arica, Iquique, incluido Antofagasta, ¿no? Entonces, creemos importante que el efecto que se pueda dar, entonces, va a ser muy importante para estas regiones. Bien, un poco saliendo de lo que significa el Perú y en 30 segundos porque se nos acaba el tiempo, querido David, ¿en qué medida ha sido fructífero el reclamo que Bolivia ha hecho ante la LADI por este otro lado? Bueno, te comento que ha sido muy importante porque hemos llegado hasta Arica el 18 de noviembre del 2015. Ya. Las autoridades de Chile, sus autoridades portuarias, Cancillería y nosotros igual en Arica. Y la gente de Chile reconoce que su puerto ha llegado a su capacidad y que hay una necesidad de replantear el trabajo en Arica. Es decir, ¿qué hacemos ahora con el incremento de la carga boliviana? Reconocen los chilenos, eso lo podemos decir frente a ellos abiertamente, y reconocen además que van a firmar el acta para poder encontrar salidas. Incluso nosotros les hemos planteado la posibilidad de tener algunas inversiones en Arica, ya que ese puerto es privatizado. Y bueno, ellos han escuchado, sin embargo se comprometen a firmar el acta de Arica y entiendo por Cancillería hasta la fecha, Lorena, no han entregado el acta de Arica que nos daba la posibilidad de trabajar mejoras en el despacho de la carga, que nos daba la posibilidad para ver el perjuicio de la carga boliviana por el tema de Arica y cómo en definitiva se vulnera el Tratado de 1904. Bien, David Sánchez, muchas gracias, gerente ejecutivo de la ASPB. Muchas gracias, Lorena, muy amable. Un cariñoso abrazo para todos ustedes que nos siguen todos los días. Mañana estamos aquí 8:30 de la noche. Buenas noches. Avia Yala Televisión.